última etapa del día antes del almuerzo, ¿ya? Entonces hablamos del libro diario, ¿no es cierto?, que es el registro donde se registran cronológicamente todas las operaciones día por día, ¿ya? En la medida que van ocurriendo. Luego tenemos la circular 10.11.66 del 2021, que complementa la instrucción a las municipalidades para el ejercicio contable 2021, ¿ya? Y acá tenemos, dice la Contraloría General de la República, en uso de las facultades establecidas en la Ley 10.336, ¿no es cierto?, organización y atribuciones de la Contraloría General, viene a complementar la instrucción impartida mediante los oficios circular 36.796 y 64.327, ambos del 2020, para el ejercicio contable año 2021 a todas las municipalidades del país. Lo anterior con el propósito de precisar materias relacionadas con la aplicación de la norma de errores contenida en la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, aprobada por resolución número 3 del 2020 de este organismo contralor, y los ajustes de primera adopción de dicha normativa contenida en el oficio 12.203 del 2020. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la norma relativa a normas de errores, ¿ya? Los errores son omisiones o inexactitudes de información fiable que estaba disponible al momento de registrar movimientos financieros económicos o de presentar los estados financieros como consecuencia de errores aritméticos, de aplicación de políticas contables, inadvertencia o mala interpretación de hechos, etc. Estos pueden identificarse en el mismo periodo contable en que se cometió el error o en periodos siguientes. En el primer caso, se corrigen en el mismo periodo, y en el segundo se deben modificar los saldos iniciales del periodo vigente según el procedimiento siguiente. Contabilización de errores efectuados durante el año 2021. Dice, la norma de errores de la resolución número 3 de 2020 establece que los errores del periodo contable detectados en el mismo periodo, esto es durante el año 2021, se corregirán antes del cierre del ejercicio. Conforme a lo anterior, los ajustes que impliquen correcciones se deben efectuar e informar como variaciones del mes en que se verifiquen dichas situaciones, y se cuente con los antecedentes para su determinación, no requiriendo autorización previa o posterior de esta Contraloría General, ¿ya? Por lo tanto, no, no requiere la autorización de la Contraloría para la corrección de errores, ¿ya? Ajustes de errores de años anteriores y del ejercicio actual, relacionados con cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios. Dice, las correcciones de errores de cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios pueden o no tener efecto presupuestario. Si la regularización requiere reconocimiento en el presupuesto, se debe registrar contablemente como variaciones del mes. Para aquellas correcciones que no tengan efecto en el presupuesto, se deberá corregir mediante ajuste a la apertura, ¿ya? Solamente en la cuenta contable. En ambos casos, requisito contar previamente con los antecedentes que respalden el ajuste. Contabilización errónea efectuada en años anteriores al 2021. En este caso, la norma de errores de la resolución 3 del 2020 establece que los efectos de la corrección de un error de periodo anterior se ajustará con efecto a la apertura del ejercicio en curso, corrigiendo los saldos iniciales de activo, pasivo y resultados acumulados, según corresponda del periodo contable. Al respecto se pueden distinguir ajustes relacionados con deuda flotante e ingresos por percibir, ¿ya? Y aquí tenemos la parte presupuestaria. Dice, los ajustes de deudores presupuestarios, ingresos por percibir, y acreedores presupuestarios, deuda flotante, presentan dos instancias de ajuste. La primera regulariza el traspaso de los deudores acreedores presupuestarios de años anteriores a las cuentas 115.12.10, ingreso por percibir, y a la cuenta 215.3407, deuda flotante, respectivamente, la cual debe ajustar e informar como variación del mes. Y la segunda regulariza el saldo de las cuentas 121.92, cuentas por cobrar de ingreso presupuestario, y 221.92, cuentas por pagar de gasto presupuestario, según corresponda, mediante un ajuste a la apertura, ya que corrige el saldo que proviene del ejercicio anterior. Se adjunta procedimiento contable en anexo número 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ajustes relacionados con deuda flotante e ingresos por percibir, ¿ya? Y aquí está la normativa de cómo debemos de corregir esos errores.
Ajuste de errores cuya regularización no implica ejecución presupuestaria en el presente ejercicio. En este caso, lo que corresponde efectuar es un ajuste a la apertura del presente ejercicio, con el propósito de que los activos pasivos resultado acumulado, cuenta 31.102 resultado acumulado, muestren la situación financiera y patrimonial al inicio del periodo corrigiendo el error. Algunos ejemplos de errores de esta naturaleza son incorrecta determinación de la depreciación, no reconocimiento de inmuebles, de propiedad de la entidad, etc. ¿Ya? Ahora bien, el municipio debe solicitar a esta Contraloría General autorización de los ajustes a la apertura que desee efectuar en cada mes, previo a su registro contable, para lo cual deberá remitir conjuntamente con el oficio la propuesta de asiento contable y los antecedentes correspondientes. Se adjunta anexo número 2 con oficio tipo y memorándum técnico. Ajuste de primera adopción de la normativa contable. De acuerdo al instructivo de primera adopción, el oficio 12.203, los ajustes de activos y pasivos producto de la primera adopción de la normativa contable se deben efectuar mediante un ajuste a la apertura directamente contra la cuenta 31.105, ajustes de primera adopción, y a más tardar al término del ejercicio contable 2021, salvo que se solicite a este organismo contralor de manera formal una extensión del plazo para los activos pasivos señalados en el número 9 del instructivo, exponiendo las circunstancias que así lo ameriten. ¿Ya? Este es el propuesta asiento contable o antecedente que finalmente. Perfecto. Estos ajustes a los saldos iniciales deberán contar con la aprobación de este órgano contralor, la cual deberá solicitarse con anterioridad a su registro contable. Obvio, no podemos. El ajuste, la cual deberá solicitarse con anterioridad a su registro contable mediante oficio firmado. Y este es el numeral 9 de instructivo de primera adopción. De plazo. Ya, por lo tanto, en el número 9, ¿no es cierto?, aparece el instructivo cuando sea necesario pedir una extensión del plazo para los activos y pasivos señalados en el número 9 del instructivo, poniendo las circunstancias que así lo ameritarían. ¿Ya? Luego tenemos la contabilización de los deudores presupuestarios no registrados en años anteriores. ¿Ya? Ajuste de los ingresos por percibir originados en años anteriores y no registrados en su oportunidad. ¿Ya? Entonces tenemos que registrar en la variación del mes, donde se registran, ¿no es cierto?, donde se registran, ¿no es cierto?, las operaciones mensuales, ¿ya? Y va a significar una variación mensual el ajuste que se haga por deudores presupuestarios no registrados en años anteriores. Entonces tengo que reconocer la cuenta, ¿no es cierto?, recuperación de préstamos, ingresos por percibir, ¿ya? Y cierro, ¿no es cierto?, bueno, registro a la vez la cuenta 121.90, cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, ¿ya? Estoy cambiando, ¿no es cierto?, recuperación de préstamo, estoy reconociendo acá, ¿no es cierto?, el concepto de ingreso por percibir que no quedó registrado, digamos, en su momento oportuno. Lo estoy registrando en el momento que lo he detectado. Entonces, en el ajuste de apertura, dice, ajuste a la apertura por omisión en el registro de ingresos presupuestarios de años anteriores cuando se debió reconocer en el año anterior un ingreso patrimonial. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, ¿ya? Y la voy a tirar a resultados acumulados. ¿Por qué la tiramos a resultados acumulados? Primero que nada porque corresponde a periodos anteriores, no corresponde al ejercicio respectivo. Siempre cuando sea de ejercicios anteriores, siempre cuando hacemos ajuste o contabilización no hecha, vamos a alterar lo que son la cuenta resultados acumulados, ¿ya? Y estamos reconociendo efectivamente, ¿no es cierto?, la cuenta presupuestaria respectiva, ¿ya? Entonces estamos abriendo, ¿no es cierto?, la cuenta respectiva, recuperación de cuenta por cobrar, recuperación de préstamo, ingreso por percibir, ¿ya? Y a su vez estamos abriendo, ¿no es cierto?, registrando en la cuenta presupuestaria el ingreso respectivo. A su vez, ¿no es cierto?, estamos cerrando la cuenta presupuestaria, ¿cierto?,
contra la cuenta resultados acumulados. ¿Ya? Acá esto significa, porque es un ingreso por percibir, ¿no es cierto?, que no quedó registrado oportunamente, no significa en forma indirecta un aumento del patrimonio. ¿Ya? Por eso utilizamos la cuenta 31102 resultados acumulados. ¿Ya? Luego ajuste de la deuda, bueno, vimos el ajuste de las cuentas por cobrar, pero también tenemos el ajuste de la deuda flotante, ¿ya? En este caso tenemos el movimiento financiero, que es la variación mensual, ¿ya? Ajuste a la cuenta 215-34007, cuentas por pagar, servicio a la deuda, deuda flotante, por omisión en el registro contable de años anteriores, ¿ya? Por lo tanto, bueno, aquí estamos registrando la 221.92, cuentas por pagar de gastos presupuestarios, y estamos abriendo, ¿no es cierto?, la cuenta 215-3407, cuentas por pagar, servicio a la deuda, deuda flotante. Al haber, ¿cierto?, me está aumentando. Y ajusta la apertura por omisión en el registro contable de año anterior, cuando se debió reconocer en el año anterior un gasto patrimonial. Y acá lo consideramos resultado acumulado, ¿no es cierto?, que es una disminución del patrimonio, ¿ya?, contra la cuenta presupuestaria, cuenta por pagar de gastos presupuestarios. Y ahí hacemos el ajuste, ¿no es cierto?, por la cuenta de gastos presupuestarios que nos fue registrado, contabilizado dentro del ejercicio contable respectivo, ¿ya? Sino que está siendo reconocido en un periodo diferente. Por eso que hablamos acá de resultados acumulados, ¿ya? Perfecto, ¿ya? Lo que pasa es que acá, ¿no es cierto?, estamos, en cierta medida, ¿no es cierto?, estamos regularizando la cuenta de la deuda flotante, y utilizamos acá las cuentas, la 221.92 y la cuenta, ¿no es cierto?, respectiva de la deuda flotante, ¿ya? Acá estamos, ¿no es cierto?, disminuyendo esta cuenta, ¿no es cierto?, la cuenta 221.92, que es una cuenta de pasivo, y por otro lado me está aumentando, ¿no es cierto?, la deuda flotante, ¿ya? Y efectuamos un cierre, ¿no es cierto?, cuando reconocemos, efectivamente, aquí como que estaríamos reconociendo como el, en cierta medida, el pago de esta deuda, o sea, reconociendo el pago de esta deuda, ¿ya? Lo estamos tirando a resultado acumulado, a cuentas por pagar de gastos presupuestarios. Regularización de deudores presupuestarios contabilizados erróneamente en años anteriores. Nos equivocamos, ¿no es cierto?, en registrar, no sé, pues el rol de patente, ¿no es cierto? Registramos una cantidad que no era la que correspondía, y hacemos el ajuste, ¿no es cierto? Ajuste de los ingresos por percibir originados en años anteriores y traspasados al año en curso. Entonces hacemos el movimiento financiero, la variación de información es mensual. Entonces ajusta la cuenta 115.12.10, cuentas por cobrar, recuperación de préstamos, ingresos por percibir por mayores devengos registrados erróneamente en el presente ejercicio, ¿ya? Aquí lo que se está planteando es que estamos registrando un mayor devengado por concepto de ingresos presupuestarios, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que rebajar ese monto porque no lo vamos a percibir, ¿ya? Obviamente que todo estos movimientos tienen que estar respaldados con la documentación respectiva, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿qué registro vamos a hacer? Con signo negativo, porque estamos rebajando, ¿no es cierto?, dos cuentas, ¿no es cierto?, que tienen el carácter de presupuestaria. Por un lado, las cuentas por cobrar, regulación de préstamo, ingreso por percibir, al debe, ¿no es cierto? Y por otro lado, también estamos registrando la cuenta por cobrar de ingresos presupuestarios con signo negativo al haber. Y ahí se me va a producir en forma indirecta, ¿no es cierto?, la compensación, y se me van a actualizar los saldos. Y en este caso, como es un valor que se registró en forma errónea y es un mayor valor, ¿no es cierto?, me está disminuyendo obviamente el patrimonio en forma indirecta, porque estoy disminuyendo una cuenta pasiva que se registra al debe, me está disminuyendo por el monto de la diferencia que se registró en forma errónea como un mayor ingreso presupuestario, ¿ya?
y cierro la cuenta por cobrar de ingreso presupuestario por igual monto para mantener la cuadratura. La regularización de creadores presupuestarios contabilizados erróneamente en años anteriores. Ajustes de la deuda flotante originada en años anteriores y traspasada al año en curso. ¿Ya? Tenemos que regularizar, ¿no es cierto?, la cuenta 215-3407, cuentas por pagar, servicio a la deuda, deuda flotante, por mayor devengo registrado erróneamente en el presente ejercicio. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? ¿No es cierto? Registramos una mayor cantidad de la que originalmente correspondía como gasto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la cuenta, regularizar la cuenta, cuentas por pagar de gasto presupuestario con signo negativo, y también la cuenta, cuentas por pagar, servicio a la deuda, deuda flotante, ¿no es cierto? Al haber con signo negativo. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos regularizando las cuentas presupuestarias. Acuérdense ustedes que las cuentas presupuestarias son las únicas cuentas que nos permiten, de acuerdo a la normativa, registrarlas con signo negativo. De esta manera estamos haciendo el ajuste, pero también tenemos que, como es un menor, es un menor, digamos, es un mayor gasto, pero que en definitiva nos significa en su momento, debemos haber registrado una menor cantidad, obviamente que me va a alterar, ¿no es cierto?, el patrimonio respectivo, ¿ya? Y para ese caso, ¿no es cierto?, vamos a registrar la cuentas por pagar de gasto presupuestario, las 2192, ¿cierto?, al debe, y al resultados acumulados al haber, ¿cierto? Porque es un aumento de mi patrimonio. ¿Por qué? Porque se produce un efecto anverso, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque registramos en su oportunidad un mayor gasto que no debió haber correspondido un mayor gasto, sino que debió haber correspondido un gasto correcto, una cantidad, se registró una cantidad mayor a la que correspondía. Por lo tanto, una forma de regularizar es regularizar la cuenta presupuestaria, pero también a su vez la cuenta de resultados acumulados, ¿no es cierto?, que me va a aumentar. ¿Por qué me va a aumentar? Porque el gasto, ¿no es cierto?, yo lo he registrado como más, por lo tanto, el patrimonio, el hecho de hacer este ajuste, me va a aumentar. ¿Ya? Tiene un efecto indirecto de ajuste. ¿Ya? Bueno, y aquí aparece, ¿no es cierto?, la solicitud de corrección de errores contables identificado en el año tanto. Dice, en cumplimiento de lo establecido en las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República mediante los oficios tanto, ambos del 2020, y conforme lo señalado en la norma sobre errores contenida en la resolución CGR número 3, la municipalidad, ¿no es cierto?, identificámoslo, solicita autorizar a este organismo contralor el ajuste de la apertura del ejercicio tanto a efectuarse en el mes de acuerdo al detalle y antecedentes de respaldo que se indica en el memorándum técnico y que se adjuntan al presente oficio. ¿Ya? De hecho, hay que mandar ahí el proyecto de asiento contable para hacer el ajuste respectivo. Veamos cómo estamos de acuerdo a lo que hemos leído. A ver, alguien, y de lo que hemos puesto, algún participante que me pueda leer, participante o participante, que me pueda leer el enunciado número 1. Algún voluntario o voluntaria. A ver, Yo, profesor, Mariela Miranda. ¿ya de qué comuna es usted? Olivar, Oliva, ya, Olivar, de la sexta región, no de la quinta. perfecto. Ya, bien. Los errores son omisiones o inexactitudes de información fiable que está disponible al momento de registrar movimientos financieros o económicos o de presentar los estados financieros como consecuencia de errores aritméticos, la aplicación de políticas contables, inadvertencia o mala interpretación de los hechos. Ya, frente a ese enunciado, ¿estamos frente a un hecho verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí?
¿Estamos todos de acuerdo que es verdadero? ¿Sí? Ya. Ese digamos, enunciado sí es verdadero. ¿Ya? Recuerden ustedes que estuvimos viendo acá, veamos lo que dice la normativa de los errores. Voy al tiro, al tiro. Impuestos. Vamos a tratar de ubicar el concepto exacto de lo que son los errores. Rosita, muchas gracias. Como que achicaron el pote, ¿ah? Errores. ¿Qué dice los errores? Obviamente, los errores dice que son omisiones o inexactitudes de información fiable que estaba disponible al momento de registrar movimientos financieros o económicos o de presentar los estados financieros de una municipalidad para uno o más periodos anteriores, ¿cierto? Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes también. Los errores pueden surgir con respecto al reconocimiento, medición, presentación o información a revelar de los elementos de los estados financieros. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, la corrección de errores debe ser informado al organismo contralor. Y la corrección de errores, el registro contable dice, los errores del periodo contable detectados en el mismo periodo se corregirán antes del cierre del ejercicio como variación del mes en que se cuente con los antecedentes para realizar su ajuste. La corrección de un error de periodos anteriores se ajustará con efecto a la apertura del ejercicio en curso, corrigiendo los saldos iniciales de activos pasivos y resultados acumulados, según corresponda del periodo contable en curso. Aquellas correcciones de errores de cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios deben corregirse con efecto en el presupuesto del ejercicio, es decir, como variaciones del mes en que se cuente con los antecedentes. Los estados financieros no cumplen con las normas si contienen errores, tanto materiales como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionalmente para conseguir respecto de una municipalidad una determinada presentación de su situación financiera, de su rendimiento financiero o de sus flujos de efectivo. ¿Ya? Dentro de la presentación de estado financiero, dice que los errores materiales de periodos anteriores se corregirán de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlos detectado, como si el error cometido en periodos anteriores nunca hubiese ocurrido, para lo cual se reexpresará la información comparativa para el periodo anterior si el error se originó en dicho periodo, o si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo del que se presenta información, se reexpresará la información sobre los saldos iniciales de activo, pasivo y patrimonio en los estados financieros. ¿Ya? Cualquier otro tipo de información que se incluya en las notas de los estados financieros respecto a periodos anteriores, incluyendo resúmenes históricos de datos financieros, será objeto de reexpresión volviendo tan atrás como sea posible. ¿Cuáles son las limitaciones respecto de una reexpresión retroactiva? La aplicación del requerimiento es impracticable cuando la municipalidad no puede aplicarlo después de haber hecho cualquier esfuerzo razonable para hacerlo, ¿ya? Cuando resulta impracticable determinar los efectos que se deriven en cada periodo específico de un error sobre la información comparativa que se presente. La municipalidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el periodo actual. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado en los saldos iniciales, al principio del periodo corriente de un error sobre todos los periodos anteriores, la municipalidad reexpresará la información comparativa, corrigiendo el error de forma prospectiva desde la fecha más remota en que sea posible hacerlo. ¿Ya? ¿Y cuál es la información a revelar? Dice, una municipalidad deberá revelar la siguiente información: la naturaleza del error detectado del periodo anterior, el monto de la corrección para cada línea de partida del estado financiero afectado para cada periodo anterior
presentado en la medida que sea practicable. El monto del ajuste, ¿no es cierto?, al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presenta información, y, si fuera impracticable, la reexpresión retroactiva para un periodo anterior, en particular las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido el error. ¿Ya? Esta información se revelará, a revelar podrá omitirse en los estados financieros de periodos posteriores. ¿Ya? Y la referencia dice: la norma de errores se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 del 2015, que es la resolución, ¿no es cierto?, que establece la inicio o la implementación de las MIC en el sector público. ¿Ya? Ya, entonces podríamos decir que es verdadero, ¿cierto? De toda la información que dimos, ¿no es cierto?, los errores son omisiones o inexactitudes de información fiable que estaba disponible al momento de registrar movimientos financieros económicos o de presentar los estados financieros como consecuencia de errores aritméticos, de aplicación de políticas contables, inadvertencia o mala interpretación de hechos, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ya. Le damos lectura a la número 2, un voluntario o voluntaria. A ver, doña Camila Pino, que le dé lectura al número 2. ¿Está por ahí? Parece que tiene problemas de... ¿Sí? Profesor dice que no tiene micrófono. Camila Pino. Perfecto. Ujú. Ya, le vamos a pedir a otra persona. A ver, María Becerra, si se puede comunicar. Aló, ¿Sí? hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted de qué comuna es? Lolol. Lolo. Ya. Perfecto. Démosle lectura al número 2. Ya, voy a poner mi celular. Las correcciones de errores de cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios pueden o no tener efecto presupuestario. Si la regularización requiere reconocimiento en el presupuesto, se debe registrar contablemente como variaciones del mes. ¿Ya? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Sí? ¿Alguien más opina que es verdadero? ¿Sí? Ya, podríamos decir entonces que es verdadera. La número 2 es verdadera. ¿Ya? Seguimos. Démosle lectura al número 3. A ver. Margarita Catalán, ¿está por ahí? ¿Sí? Margarita. ¿Está conectada? Sí, está conectada. Margarita, ¿sí? Le escucho. Está conectada, pero está con el micrófono cerrado. Está cerrado. ¿Se la puedo leer? Sí, sí, léamelo, hermano. La número 3. En relación a contabilizaciones erróneas efectuadas durante el año 2021, la norma de errores de la resolución número 3 de 2020 establece que los errores del periodo contable detectados en el mismo periodo, esto es, durante el año 2021, se corregirán después del cierre de ejercicio. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque Sí, como está dentro del periodo, se corrigen en el momento en que se se detectan ve el error, se detecta, esa es la palabra, se detecta el error antes del cierre del ejercicio. Acá está antes hablando del cierre. está hablando después del cierre del ejercicio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es un enunciado falso. ¿Ya?
La número 4. ¿Quién le da lectura a la número 4? ¿Algún voluntario? ¿Ya? ¿Algún voluntario? La número 4. Yo la puedo leer. Ya, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Karina Ramírez, ¿De qué comuna? de Santo Domingo. Santo Domingo. Perfecto, ya. Dele lectura. Dice, los ajustes que impliquen correcciones se deben efectuar e informar como variaciones del mes, en que se verifiquen dichas situaciones y se cuente con los antecedentes para su determinación, requiriendo autorización previa o posterior de esta Contraloría General. ¿Ya? ¿Verdadero o Es falso? verdadero. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que es verdadero? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien va a opinar? ¿Sí? Cuando, ¿Sí? perdón, yo pienso que es falso, porque cuando son variaciones normales del mes, no son de años anteriores ni nada, no requieren ¿Ya? autorización de la Contraloría, se corrigen de inmediato. Los ajustes que impliquen correcciones se deben efectuar e informar como variaciones del mes. Perfecto. En que se verifiquen dichas situaciones y se cuente con los antecedentes para su determinación, requiriendo autorización previa o posterior de esta Contraloría General. Bueno, de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, antes de efectuar cualquier ajuste, ¿no es cierto?, acuérdense que por ahí aparecía que debemos tener claridad de qué operación vamos a corregir y tenemos que hacerla previa, ¿no es cierto?, a lo que es a la ejecución del registro, ¿ya? Por lo tanto, por ese lado, podríamos decir que es falsa, ¿cierto? ¿Ya? Y que no necesitamos la información posterior, porque ya el posterior yo habría hecho el registro, estaría cerradas las cuentas, ¿ya? Por lo tanto, de igual manera, hay que, ¿no es cierto?, tener cuidado con estos conceptos, ¿ya? ¿Quién tiene una opinión diferente? Respecto de los errores. ¿Qué dicen los errores? Profesor, ¿Sí? en el oficio 64.326 de la Contraloría General, en el punto 5, donde dice ajustes contables por aplicación de la norma de errores, en el ¿Sí? 5.1 sale textual esa parte, dice, los ajustes que impliquen correcciones. Dele lectura completa. Ya, el 5.1 dice, Ya. contabilizaciones erróneas efectuadas durante el año 2021. La norma de errores de la resolución número 16 del 2015 establece que los errores del periodo contable detectados en el mismo periodo, esto es, durante el año 2021, se corregirán antes del cierre del ejercicio. Correcto. Conforme a lo anterior, los ajustes que impliquen correcciones se deben efectuar e informar como variaciones del mes en que se verifiquen dichas situaciones. Ya, Se perfecto. cuente con los antecedentes para su determinación. Ahí dice, no requiriendo autorización. Es falso entonces. Es Previo o facto, ¿cierto? posterior de esta Claro. Contraloría General. ¿Ya? Por lo tanto, es falsa, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Eso para que nos quede a todos claro. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Démosle lectura al número 5. Se la leo. Sí, léala nomás. Dice, los ajustes de activos y pasivos, producto de la primera adopción de la normativa contable, se deben efectuar mediante un ajuste a la apertura directamente contra la cuenta 31105, ajustes de primera adopción. Esta es verdadera. Verdadera, ¿cierto? ¿Hay alguien que opina que es falsa? ¿Por qué se está haciendo estos ajustes de primera adopción? ¿Se está tirando esta cuenta? ¿Cuál es el motivo?
Porque podría tirarse, ¿no es cierto?, a una cuenta de resultado en forma directa, si es aumento de patrimonio, disminución de patrimonio. ¿Por qué se tira esta cuenta ajuste de primera adopción? ¿Cuál es el sentido? Es para evitar distorsionar la información del año Correcto. 2021. Es para evitar, ¿no es cierto?, el resultado del ejercicio contable, ¿cierto? Para no mezclarla, tenerlas separadas, ¿no es cierto?, de lo que significó el ajuste respecto de lo que realmente, porque cuando yo hago ajustes, especialmente la primera adopción, los ajustes me pueden generar un aumento de patrimonio, como también una disminución de patrimonio. Y el resultado del ejercicio también, según su ejecución, ¿no es cierto?, podría significarme un aumento de patrimonio o una disminución de patrimonio, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es por esa la razón de que se ha adoptado establecer una cuenta especial para registrar solamente los ajustes por primera adopción, ¿ya? Seguimos. Bueno, dentro del sistema, ¿no es cierto?, también tenemos lo que es el plan de cuentas. ¿Qué dice respecto al plan de cuentas? El plan de cuentas está establecido en el oficio 11061 del año 2020, donde dice: aprueba el plan de cuentas del sector municipal en base a la nueva normativa aprobada mediante la resolución número 3 del 2020 de la Contraloría General de la República, ¿cierto? Y es el plan de cuentas que nos está rigiendo actualmente. ¿Qué es lo que dice? La Contraloría General de la República, en el ejercicio de las atribuciones de carácter normativo que le competen en materia de contabilidad pública, acorde con la Constitución Política de la República, la Ley 10.336, que establece su organización y atribuciones, ha estimado procedente emitir el Plan de Cuentas del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NIC-SP-CGR Chile, para el sector municipal, basado en la nueva norma aprobada mediante la resolución número 3 del año 2020. El plan de cuentas que se aprueba y que forma parte integrante de este oficio obedece a la necesidad de reestructurar el actual cuerpo normativo con el propósito de que se puedan registrar las operaciones contables conforme a la resolución antes señalada, o sea, la resolución número 3. ¿Ya? ¿Cómo funciona el plan de cuentas? La estructura funcional del sistema de contabilidad general de la Nación se basa en la igualdad que existe entre los recursos que posee la municipalidad y las fuentes que lo proveen, es decir, recursos igual obligación. Por un lado, los recursos, nosotros podemos distinguir. ¿Qué podemos distinguir por el lado de los recursos cuando hablamos de recursos igual obligaciones? Alguien que me lo comente. ¿Cuáles son los recursos que puedo identificar, ¿no es cierto?, dentro de la estructura patrimonial municipal? Los recursos serían los ingresos. Ya, pero en términos más genéricos. ¿Cuáles son los recursos? Todo lo que nosotros tenemos disponible. Ya, cuando hablamos de recursos, los activos, ¿cierto? ¿Alguien dijo por ahí los activos? Los activos, sí. Bueno, cuando hablamos de recursos, hablamos de todos los bienes que posea una municipalidad, sean estos físicos, financieros, ¿no es cierto? Son todos los recursos, ¿ya? Todas las cuentas de activos, ¿no es cierto?, que representen algún tipo de disponibilidad, ¿no es cierto?, de bienes, etcétera, ¿ya? En el fondo, todos los activos, sean activos corrientes, sean activos no corrientes, ¿ya? Esos son los recursos. ¿Y las obligaciones? ¿Cuáles son las obligaciones? Los pasivos. Los pasivos, ¿cierto? En el fondo, las obligaciones son todos los compromisos de pago, podríamos decir, que tenga la entidad, y también todas las deudas a corto y largo plazo, son las obligaciones. Y acá también, ¿no es cierto?, se complementan las obligaciones, también, ¿con qué se complementa? Porque hablamos de los recursos igual a las obligaciones.
Se supone que esta es una igualdad contable. ¿Qué más va incluido acá dentro de las obligaciones? ¿Qué concepto? El patrimonio. El patrimonio, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto tenemos el activo es igual al pasivo, ¿no es cierto? Y respecto también incluimos el patrimonio. O sea, el patrimonio menos el pasivo me dan los activos. O sea, las obligaciones ya de corto, largo plazo, ya largo el capital o el patrimonio, me va a dar el activo, los recursos. ¿Ya? Eso en el fondo es como la igualdad contable. ¿Ya? Luego tenemos la obligatoriedad del plan de cuentas. La Contraloría General de la República, de acuerdo con sus atribuciones legales, es el único organismo facultado para crear, modificar, eliminar y conceptualizar los distintos rúbricos conforme a los niveles de desagregación del plan de cuentas, para cuyo efecto puede actuar de oficio o a petición de los municipios interesados. ¿Ya? Bueno, la Contraloría, por normativa legal, constitucional, ¿no es cierto?, y legal orgánica que nos rige, es el organismo, obviamente, que lleva la contabilidad general de la nación y a su vez, ¿no es cierto?, está facultado para crear, modificar, eliminar y conceptualizar los distintos rubros que conforman los niveles de desagregación. O sea, el plan de cuentas, el nombre de las cuentas, ¿no es cierto?, los códigos, etc. ¿Ya? Es el organismo responsable de ese proceso. Seguimos. Profesor, estamos a Sí. 1 minuto Ya, para pues, ir a lleguemos almorzar. hasta aquí para no dejar trunco la normativa. ¿Ya? Bien. Nos Ya, vemos volvemos en un rato más, en una hora más. Ya, en una gracias. hora. ¿Listo?